Me llamo Esther, tengo 51 años y me diagnosticaron de autismo a los 48. Al ser una persona que está en cuestionamiento del diagnóstico de TEA oficialmente y siendo una persona profesor de música, al que le han hecho y pruebas tuve un alumno que estaba dentro del espectro. No conocemos exactamente la prevalencia del autismo. Se toma como referente el 1%. Cuando entra en esos bucles y tiene esa cantidad de ansiedad que muchas veces le bloquea y llora mucho. Y de pronto, nada. El mundo quedó en blanco. Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad, no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que llevo 2 temporadas habitando en vuestros cerebros, puedo escuchar lo que pensáis. Así que, ¿por qué no aprovecharlo para Mentescopia? Un podcast de Cibersam financiado en convocatoria competitiva con la FECIT. Apenas me había acostumbrado a la claridad del cielo, pero tenía claro mi destino. Había estado durante horas en la biblioteca, buceando en la historia de la psiquiatría y no había encontrado nada, ningún caso parecido al mío, ni rastro en los libros de historia ni en los tratados psiquiátricos. Y ahora entendía por qué. Era poco posible que yo fuera la única persona con la capacidad de hacer entrevistas telepáticas, pero ¿qué era más probable? ¿Que fuera único entre miles de millones de humanos? ¿O que hubiera otros casos, pero todavía sin diagnosticar? La respuesta no estaba en los libros, estaba ahí afuera, en la calle. Tenía que sondear otras mentes y preguntarles directamente. Tenía que saber de primera mano si entre ellos había otras personas con mi misma peculiaridad. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Levanté la mano en cuanto vi que se acercaba un taxi. Estaba perdiendo el control de mi nueva habilidad y sondear la mente de media ciudad podía hundirme del todo en el pozo que poco a poco me estaba tragando. Pero era mi última oportunidad. Subí y, sin darle tiempo a que me saludara, pedí que me llevara a la emisora de radio donde tenía mi programa de ciencia. Algo me decía que si quería escuchar lo que pensaban tantos cerebros, tenía que hacerlo desde ese lugar donde ellos me habían escuchado a mí. Curiosamente, en la misma cadena que estaba escuchando el taxista. Y las voces eran conocidas. El trastorno del espectro del autismo, o del espectro autista, es una condición que implica un desarrollo distinto en el sistema nervioso central, que a su vez se manifiesta en alteraciones en el lenguaje y en la interacción social y en la cognición. Lleva una rigidez cognitiva, ¿no? También hay cierta implicación en aspectos sensoriales, pero es bastante más diverso. Era Guillermo Benito, psicólogo de la Confederación Autismo España, y lo sé porque le conocía de otras entrevistas en medios, y qué casualidad, porque de neurodivergencias parece que iba la cosa, y eso es justo lo que necesitaba escuchar. Hay que tener claro que no hay un tratamiento para el autismo como tal, porque no se considera una enfermedad como tal, se considera una forma de estar constituido. Entonces, para eso no hay un tratamiento, no hay un fármaco o una intervención que resuelva esa diferencia, ¿no? en la forma de estar constituido el sistema nervioso de las personas autistas. Lo que hay son apoyos específicos para las dificultades específicas. Guillermo sabía bien a quién se dirigía, a unos oyentes que conocían el TEA a través de las series y las películas, así que hacía falta desmontar cada mito por enésima vez. Muchas veces la idea que se tiene del autismo es ligada a las primeras etapas de la vida, es decir, a un
a niños pequeños con unas necesidades de apoyo muy grandes, es decir, con una discapacidad evidente, y esto no es así. Hay autistas de todas las edades, porque el autismo dura lo que dura la vida de la persona, y la variabilidad es enorme. O sea, no todo el mundo con autismo tiene una discapacidad evidente. La verdad es que me estaba costando no entrevistar telepáticamente a Guillermo, pero necesitaba reservar todas mis fuerzas para la tarea que me esperaba en la emisora. Así que decidí sondear otras mentes para quitarme el mono, cerebros que no pudiera explorar demasiado para no quedarme atrapado en una nueva entrevista que me dejara agotado, o lo que es peor, un poco más desconectado del mundo. Miré por la ventana y vi pasar a una joven con su perro. Y yo tengo un diagnóstico tardío de autismo porque me diagnosticaron con 30 años. Ahora tengo 35. Entre otras razones, no fui diagnosticada porque no encajaba dentro del estándar inicial que había sobre el autismo. Por suerte, las cosas van cambiando y ahora cada vez se sabe mucho más y se diagnostica a aquellas personas que no destacan tan visiblemente porque su manifestación de los rasgos autistas no es tan obvia ni ruidosa. En ese momento el coche giró una esquina y la perdí de vista, pero así era el TEA, tal y como lo había contado. De hecho, más que una enfermedad se trata de un espectro, y justo eso es lo que estaba contando Guillermo. Hablamos de espectro del autismo porque genera una diversidad enorme de manifestaciones. Las personas con autismo o las personas autistas difieren muchísimo entre sí. Es una categoría en la que cabe gente muy diversa. Entonces, al final nos quedamos con unos dos ejes, esas dos dimensiones principales, lo que tiene que ver con la interacción social y lo que tiene que ver con la rigidez del pensamiento, pero la diversidad es enorme. El taxi se había parado y no pude evitar aprovechar la oportunidad. Volví a mirar por la ventanilla y esta vez me quedé mirando a un hombre de ojos azules y barba casi mesopotámica. La primera vez que empecé a sospechar que podría tener algún tipo de trastorno del espectro autista fue cuando me di cuenta de que varios de los rasgos que yo había asociado al diagnóstico que sí tenía, que es el de alta capacidad intelectual, eran comunes con muchos tipos de autismo. Y uno de ellos era el lenguaje muy intelectualizado, con un vocabulario muy amplio, un dominio del lenguaje, una cierta inflexibilidad hacia los cambios, mi gusto por las rutinas, la hipersensibilidad a ciertos estímulos sensoriales, que me costaba mucho mentir sin un propósito claro, algunos miedos y fobias, y que me sentía cansado después de haber interactuado con bastantes personas a la vez. Desvié la vista para pensar, porque con una variedad tan amplia de expresiones, lo lógico es que no estuviéramos ante una o dos personas con TEA, sino una cantidad bastante significativa de la población. No conocemos exactamente la prevalencia del autismo. Se toma como referente el 1%, es decir, que una de cada 100 personas tendría a priori los criterios diagnósticos para que se la considerara autista, pero estos criterios han variado muchísimo y siguen siendo muy distintos, sigue habiendo una variación enorme en distintas regiones del mundo. En Occidente el 1% se toma como referencia, pero algunos datos lo llevan al 0,6, 0,7 y en otros pues a prácticamente el 2%. El 1 es el referente que se suele tomar como indicador. De hecho, es probable que sean incluso más, pero que pasen bajo el radar de psicólogos y psiquiatras. Un detalle que me hizo recordar por qué estaba ahí, en ese taxi, camino a la emisora. ¿Cuántos podría haber en realidad? Pensando en que el 1% de la población, por tener un referente, puede tener alguna manifestación del autismo, pues esto nos lleva a pensar que es que en nuestra clase ha habido personas con autismo, en nuestro bloque de vecinos, en nuestra calle, o sea, mucho más cerca de lo que pensamos, hemos convivido con ello. Si somos capaces, cada uno como ciudadano, ¿no?, como vecino, como compañero de clase o de bloque de viviendas, de superar esta primera sensación de extrañeza que tenemos ante lo raro, ante lo distinto y acercarnos de una forma más natural y más directa, ¿no?, sin ideas preconcebidas, seguramente estamos poniendo los pilares, estamos estableciendo los puentes para que se pueda generar un avance en la calidad de vida de estas personas grandísimo.
El coche seguía parado en un semáforo y allí continuaba sentado el hombre de barbas asirias, leyendo en un banco lo que parecía ser un tratado de lógica matemática. Sabía que no debía, que tenía que reservar mis últimas fuerzas para la emisora, pero el coche arrancaría pronto, así que curioseé un poco más. Pero últimamente se habla mucho entre los especialistas de lo que se conoce como doble excepcionalidad. Gente que tiene altas capacidades intelectuales, como es mi caso, y además tiene algún tipo de discapacidad o de neurodivergencia añadida, como podría ser el TDAH o el autismo. No me preocupa demasiado, pero reconozco que últimamente me parece interesante quizá reevaluarme. No vaya a ser que haya podido pasar por alto alguna cosa y todavía pueda, que en el fondo creo que es lo que todos buscamos, vivir un poco mejor. Y entre que unos trastornos enmascaran a otros, que cada persona puede expresarlo de manera diferente, que los criterios cambian con el paso del tiempo y que hemos estudiado mayoritariamente a hombres occidentales, es normal que en muchos casos se queden sin diagnóstico. Pero, por suerte, eso está cambiando. Y sí que hay cierta preocupación sobre que hay un crecimiento actualmente en el número de personas con autismo. De eso no estamos del todo seguros. Lo que sí que estamos completamente seguros es que cada vez es más fácil diagnosticar autismo porque tenemos más recursos, hay más sensibilidad, hay más conocimiento por parte de los profesionales y de la sociedad. Entonces es más fácil que alguien que tenga alguna manifestación del autismo acabe tratando con un profesional capaz de diagnosticarlo, bien sea en el sistema educativo o en el sanitario. De modo que eso ha generado un aumento en los diagnósticos. Y eso es bueno, porque cuanto más se diagnostique, más personas tendrán su etiqueta. El diagnóstico me parece interesante porque, de alguna manera, más allá de que te puedas clasificar a ti mismo o clasificar a otros, puede ser útil porque te ayuda a comprender por qué funcionas como funcionas. Y si al final hablamos de neurodivergencias, porque no son enfermedades, tenemos que saber que si tenemos una particularidad, quizá podamos adaptar esa particularidad a nuestra vida y hacerla encajar con un modo de existencia un poquito más pleno y menos traumático. Entonces el diagnóstico puede servir precisamente para ajustar a tu necesidad, porque hablamos de necesidades diferentes. La luz roja parecía eterna, así que intenté no dejarme llevar mucho más en aquel cerebro que parecía interminable, y me enfoqué en otra mente. Tras el banco, pasó caminando una mujer con el andar acelerado. Yo fui diagnosticada a los 18 años, y para mí fue un alivio saber que todo lo que me había pasado años atrás y por lo que fui rechazada no era por culpa mía, sino que tenía un nombre y apellido, que en este caso era de Tea. A su lado, una madre y su hija parecían muy atentas a la voz de Guillermo, que se filtraba a través de la ventanilla del taxi. Buenas, pues yo soy mamá de una adolescente de casi 14 años. Ella siempre fue especial. Yo siempre supe que era especial, pero tampoco podía darle nombre porque desconocía completamente el tema. Ella tenía un lenguaje muy avanzado para su edad, unos intereses muy restrictivos, no entendía las bromas ni los dobles sentidos, y era más bien torpona psicomotormente. En cuanto al tema mascarilla y retirada de ella, lo pasó muy mal, me pidió que la llevara al pediatra porque tenía cobifobia. Cuando la pediatra la escuchó hablar, directamente nos derivaron en salud mental y en menos de 6 meses tuvimos el diagnóstico. Es Asperger, nos ha dado bastante descanso de diagnóstico, nos ha ayudado a entenderla y ella se entiende a sí misma. Cuando entra en esos bucles y tiene esa cantidad de ansiedad que muchas veces le bloquea y llora mucho. Por suerte el coche arrancó y me di cuenta de que mi estrategia había fracasado. No había tenido el menor control sobre mis impulsos, me había vuelto a dejar llevar y, si bien nunca había sido el momento, aquel era posiblemente el peor de todos para hundirme en las mentes ajenas. Guillermo seguía hablando, pero ahora de otro de los grandes avances en el TEA, el tratamiento. En las últimas décadas se han ido generando tratamientos o formas de intervención estructuradas que se han podido poner en práctica de una forma bastante extendida y se han podido comprobar qué resultados tiene, y eso pues ha generado una serie de herramientas de intervención que fomentan la autonomía de las personas con autismo, generan más facilidad para que se puedan comunicar, generan avances en su forma de aprendizaje, generan más facilidades para que interactúen de una forma autónoma y más adaptada.
Antes de que la presentadora siguiera con su batería de preguntas precocinadas, Guillermo retomó su propia palabra, porque la terapia no era lo único que tenía que cambiar. Yo creo que sería bueno eso, que nos abriéramos al conocimiento de esto como una realidad humana muchísimo más frecuente, ¿no? Y no es algo que esté en los hospitales o en los centros especiales, ¿no? Sino que está en la sociedad de una forma muy, muy importante. Es simplemente eso, el tener esa idea, ¿no? Que no es necesariamente algo tan lejano en nuestro día a día. El taxi estaba cada vez más cerca de su destino y del mío, y mientras consultaba en Google Maps cuánto faltaba para llegar, perdí un poco el hilo. Para cuando devolví la atención a Guillermo, el presentador le había preguntado por el mayor avance, y eso me hizo pensar. El saber que se trata de una cuestión del neurodesarrollo, que tiene que ver con una forma de constituirse el sistema nervioso, creo que es el punto de partida para hacer una serie de avances que sean globales, y sobre todo es la explicación definitiva de que no es algo que tenga que ver con la educación que se ha dado a determinada persona o con determinadas experiencias a las que se ha expuesto determinada persona. El cerebro cambia, y eso es lo que le había pasado al mío. Puede que en mi caso no fuera una cuestión de neurodesarrollo, porque todo esto ya me había cogido mayorcito. Pero era absurdo pensar que mi cerebro era el mismo que unas semanas atrás, cuando todas mis entrevistas eran a viva voz y la telepatía estaba reservada para los cómics. El conocer el cerebro es un reto enorme. A finales del siglo XX se llegó a hablar de la década del cerebro, ¿no? Desde 1990 hasta el año 2000, y sin duda se ha avanzado muchísimo gracias a los nuevos métodos de imagen y ya toda la ciencia médica. Se han identificado muchísimos hallazgos relevantes para conocer cómo funciona el cerebro, pero es algo muy difícil de conocer. Justo en ese momento, el presentador le pidió que aclarara un poco qué era eso del neurodesarrollo. El neurodesarrollo se centra en estudiar cómo se va desarrollando el órgano como tal. Entonces, tiene que ver con la comprensión de cómo se acaba configurando el cerebro a nivel morfológico, o sea, decir, cómo llega a tener esta forma concreta, ¿no? Estar compuesto de determinadas estructuras, y también cómo funciona, qué tipo de actividad hace, ¿no? Y cómo sus distintos elementos interaccionan entre sí. De hecho, el neurodesarrollo parece estar relacionado con muchos otros trastornos, y eso escuché telepáticamente a través de la ventana. Cuando te lo diagnostican de adulta, tú ya llevas un historial detrás, que si ansiedad, depresión, etcétera, y una lista de comorbilidades que se presentan con el TEA. Entonces, a mí cuando me dijeron que sí, ya fue como, qué alivio. Ahora entiendo por qué me ha pasado esto toda mi vida. Mi problema estaba empeorando. Ya ni siquiera había buscado conectar. Sus pensamientos me arrollaron y fue difícil cerrar las compuertas, pero cuando lo hice, Guillermo seguía hablando de neurodesarrollo. Necesitaba llegar a la emisora cuanto antes. En el caso del autismo, pues por citar algo, pues una de las hipótesis, una de las líneas de trabajo más importantes tiene que ver con lo que se conoce como la poda neuronal. Nuestro cerebro va generando conexiones entre las neuronas, estas conexiones se llaman sinapsis, y gracias a esas sinapsis nuestro cerebro es capaz de funcionar, de generar circuitos, de generar formas de asociación, en definitiva, entre distintas partes. El aprendizaje realmente consiste en esto, a base de desarrollar una estimulación de determinadas áreas del cerebro de forma conjunta, estas áreas se van conectando entre sí. Cuando en determinados casos estas sinapsis nosotros las vamos perdiendo de una forma natural, no tiene que ver con que estemos teniendo un problema, sino que de forma natural hasta la pubertad se va dando un proceso de pérdida de estas conexiones, ¿no? Me gustaba Guillermo, era cauto, no se apresuraba a trazar relaciones entre nuestros comportamientos y el cerebro a la ligera, dejaba clara su relación y que a veces es el cerebro el responsable de un comportamiento y otras el comportamiento quien cambia el cerebro. En el caso de las personas con autismo se había planteado que esa poda, esa pérdida de conexiones era menor
que en las personas no autistas, de modo que su cerebro, como resultado, quedaba con un grado de conexiones mayor, había un número mayor de sinapsis. Esto genera, por lógica, una forma de funcionar distinta, porque tenemos unas conexiones distintas, lógicamente la forma de trabajar de ese cerebro sería otra. Y esto, pues, en algunos casos, atendiendo a regiones y a conexiones concretas, se ha vinculado a algunas de las manifestaciones del autismo. Pero estamos a día de hoy lejos de poder comprender exactamente la implicación de esta hipótesis. Al fin habíamos llegado. Ya tenía la tarjeta en la mano, esperando el datáfono como un corredor a la espera del pistoletazo de salida. Pasé la tarjeta y en cuanto escuché el pitido me proyecté fuera del coche en plena Gran Vía. En 10 segundos había entrado a zancadas en el edificio de la emisora y sin pensarlo pasé el torno con mi identificación y subí a la 8ª planta. Creo que ni siquiera saludé al responsable de seguridad. 60 segundos más es lo que tardé en llegar al estudio que estaba emitiendo en directo, el grande, en el que locutaban algunas de las voces más conocidas de la emisora. Me había perdido algunos de los minutos de la entrevista, pero seguían en el aire, así que me quedé esperando con el corazón en la boca. En el mundo del autismo, la base de la atención no ha surgido desde arriba, ¿no? Desde un ministerio, de una consejería y se han planificado los recursos, sino que más bien al contrario. Han sido las asociaciones, muchas veces de padres de personas con autismo, las que han ido juntándose para aportar los recursos que les hacía falta en cada momento, y gracias a ellas se han ido dotando de recursos y de atenciones específicas, ¿no? Ha venido de abajo arriba y eso la verdad es que es un tema interesante. No es que tuviera prisa por algo en concreto, pero sentía la urgencia, como quien sabe que ha de hacer algo desagradable y no quiere perder ni un segundo. La Confederación Autismo España engloba a las entidades que atienden y que prestan apoyo a las personas con autismo en España. Somos una confederación a nivel nacional y lo que hacemos es juntarnos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, unirnos para dar ese apoyo de una forma global, ¿no? Promovemos pues reivindicaciones comunes y procuramos que se hagan cambios a nivel pues legislativo, a nivel administrativo, a todos los niveles, para conseguir que la calidad de vida de las personas con autismo pues sea lo más alta posible. Guillermo hacía un gran trabajo, pero era ahora o nunca. No podía consentir que se me pasara la claridad mental y me echara atrás cuando mis pulsaciones se regularan, así que entré mientras compartían sus últimas palabras. Yo creo que sería bueno eso, que nos abriéramos al conocimiento de esto como una realidad humana muchísimo más frecuente, ¿no? Y no es algo que esté en los hospitales o en los centros especiales, ¿no? Sino que está en la sociedad de una forma muy, muy importante. Es simplemente eso, el tener esa idea, ¿no? Que no es necesariamente algo tan lejano a nuestro día a día. Les hice un gesto para que se fueran y me miraron extrañados. Intenté dialogar, lo prometo. Traté de que salieran por su propio pie, pero tuve que empujarles fuera entre súplicas. Atranqué la puerta con la silla y me senté a la mesa. Por suerte no necesitaba estar en el aire. Solo los micros y esa enorme antena de radio en la que estaba. Esa sensación de conexión. Los técnicos aporreaban la puerta y gritaban sin demasiado éxito. Empecé a escuchar voces cada vez más y más lejos y más variadas. Había historias de celos, tragedias y alegrías. Algunas voces de niños, suicidas, jardineros y maleantes, pero ningún telépata. El sudor corría por mi piel, pero no me importaba. Solo notaba el dolor que atravesaba mi sien y que ahora estaba llegando al pecho. Un dolor que me hacía apretar más fuerte con mi mente, como un perro de presa que no sabe relajar la mandíbula y que hunde más sus dientes cuanto más le apalean. Y de pronto... nada. El mundo quedó en blanco y yo ya no estaba en la emisora. Mi conexión con la realidad se había disuelto del todo y sin darme cuenta, aquella retransmisión mental me había dejado atrapado en ese mundo de pensamientos. Sabía lo que había a mi alrededor, pero no podía verlo como tal. Mis sentidos estaban abotargados y habría gritado si mi boca me hubiera respondido. El terror se apoderó de mí, pero de pronto una voz familiar me dio algo a lo que agarrarme. Un hilo suave que debía provenir de alguna parte que yo no lograba identificar. Era una voz familiar, una que había escuchado antes y que conocía muy bien. Precisamente por eso supe que el propietario de esa voz llevaba 90 años muerto. Y tal vez yo también.
cuando debieras agradecerlas. Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional, SINAL, grupo de investigación perteneciente al Instituto de Biomedicina de Sevilla y a la red CiberSam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, FECIC, y de Angelini Pharma, coordinado por Quantum Fracture. Idea del podcast, guión y locución, Ignacio Crespo. Edición, Enoc Martínez. Difusión, Red Podcastidae. Una producción de Oikos MSP.